mis profes, a mis amigas y a mi familia. Soy Serena Richardson y la verdad es que estoy nerviosa, pero también súper emocionada para presentar mi tesis hoy. Una historia de la humanidad, la curación y la esperanza, como la noche de 12 años actúa como un faro para el espíritu humano. Para empezar, quiero introducir la película central de mi argumento, La noche de 12 años. Álvaro Breitner dirigió esta película en 2018. Documenta los 12 años de dictadura en Uruguay de 1973 a 1985 y sigue a las vidas de 3 presos quienes originalmente formaban parte del grupo terrorista guerrillero urbano llamado Los Tupamaros. Los 3 presos que están representados en esta película sufren de tortura durante 12 años a través de solitario y otros tipos de abuso. Y acá es la parte interesante. Se representan como víctimas, como humanos cariñosos, como personas vulnerables y débiles. Nunca se representan como criminales, como personas que han llevado a cabo asesinatos, secuestros ni robos. Por eso, el propósito de la película, de mi opinión, es involucrar a la audiencia en experimentar las emociones junto a los personajes, explorar la fortaleza del espíritu humano y empatizar con el otro. Y hace todo esto en vez de dar o ofrecer una opinión sobre la dictadura y las injusticias que ocurrieron. Rompe barreras y con este sistema llega al núcleo del dolor humano. Para resumirlo, mi argumento principal en mi tesis es que Álvaro Breitner, el director, él sabe que es un evento situado con la dictadura, con los Tupamaros, un lado bueno y un lado malo, pero no es el mensaje revolucionario en el que desea que pongamos nuestro. Quiere contarnos otra narración, una que empatiza con ellos como seres humanos. Y con eso también explora y construye un significado nuevo del pasado y también cambia nuestras actitudes hacia el arquetipo del marginado de hoy y de mañana. Acá tengo la estructura de mi tesis. Tengo 3 secciones y cada sección con 3 más partes. Empiezo con el contexto histórico, paso por el marco teórico y termino con un análisis de la película Una noche de 12 años. Pero por cuestión de tiempo hoy no puedo pasar por las 9 partes, por eso solo destacaré 5: el legado de los Tupamaros, la memoria colectiva, el poder de la media, un análisis de una escena de la película y finalmente la estética abstracta. Vamos a empezar con un poco de historia, el legado de los Tupamaros. ¿Quiénes eran? Conocido como el grupo guerrillero mejor organizado del continente, su nombre oficial es Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Y surgieron durante un tiempo de malestar social en Uruguay y luchaban por un cambio social. Aunque evitaron usar violencia excesiva al principio de sus operaciones secretas, cuando empezaron a matar, asesinar y secuestrar, perdieron su imagen de Robin Hood. Y la violencia creció y creció a un nivel radical y insoportable para que los militares finalmente tomaran medidas en sus propias manos en 1973. Después de un golpe de Estado, la dictadura autoritaria tomó el poder del gobierno y esto completamente derrotó a los Tupamaros. La dictadura pasará a exiliar, encarcelar y torturar cientos de miles de uruguayos. Y ya que los Tupamaros están representados en la película La noche de 12 años, necesité investigar un poco de la memoria colectiva y también nuestro entendimiento del pasado. Yo leí mucho del sociólogo francés Maurice Halbach. Él argumentó que nuestra memoria es entrelazada con el entorno social. Memoria nunca existe de forma aislada. Y los productos culturales, como las películas en el cine, transmiten esta memoria
en sus formas de representaciones construidas. La noche de 12 años trata de personas reales y trata de una historia real, pero la obra de arte, la película en sí, no es objetiva ni subjetiva. Existe en una relación complementaria con historia y memoria, porque cada una contribuye a algo que la otra no puede proveer. Y en esta biblioteca de experiencias, la memoria colectiva, cualquier persona puede configurar y interpretar su pasado por la proliferación moderna de la media. Grupos históricamente marginalizados ahora tienen acceso a este proceso de construir su sentido o su pertenencia a su grupo y su forma de memoria colectiva. Finalmente, antes de analizar una escena juntos, quiero mencionar la importancia de entender el poder de la media. El cine es un vehículo eficaz en moldear y legitimar nuestra percepción del pasado. Aunque una película es ficción, cuando experimentamos emociones junto a los personajes, hace que se sienta como si fuera vida real. Presenta el pasado como pura presencia. Y el director tiene cierto poder en reformar nuestra percepción del pasado, nuestra como la audiencia, y también las actitudes hacia el presente. La noche de 12 años existe en un conjunto similar en sus dinámicas de poder y en la narración que construye, y vamos a ahora analizar una escena juntos por un ejemplo. Cuando analicé la película, lo hice en 3 maneras. Primero, la cámara. ¿De dónde viene la perspectiva intencional? El personaje o lejos, como es los detalles en su cara. Segundo, el sonido. Hay un aislamiento del sonido, hay un énfasis en una falta de sonido o es excesivo. Y tercer, la narración selectiva. Se incluye y se excluye ciertas escenas y por eso afecta la representación de los tupamaros. A través de estas 3 maneras de transmitir su mensaje, la película nos presenta con unas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo podemos encontrar belleza durante el tiempo de sufrimiento? ¿Y cómo podemos agarrar esperanza? ¿Y cómo limita el binario de lo bueno y lo malo nuestra comprensión de los demás? Con estas preguntas, el director toma un evento situado como la dictadura, los tupamaros, las injusticias, todo, pero él expande el alcance a un público más amplio con un mensaje humanizador. Dije que vamos a hacer un ejemplo, y es la verdad. Vamos a ver una escena juntos y presta atención a los detalles. Primero, la cámara, cómo es el movimiento, estamos cerca o lejos, cómo es el color. Segundo, el sonido, que es destacado, hay una frecuencia de sonido, hay una canción al fondo. Y tercer, la narración. Como dije, se incluye y se excluye ciertas escenas. ¿Por qué? Y cómo afecta la narración selectiva la representación de los presos, de los tupamaros. La escena que vamos a mirar ocurre al final de la película y al fondo escucharán una canción llamada El sonido del silencio, cantada por Silvia Pérez Cruz. Presta atención a los detalles y después destacaré las cualidades que demuestran su estética abstracta. Son como 2 minutos. Quiero darles unos segundos para reflexionar y cómo te sientes. Durante los 2 minutos de esta escena, pero en realidad durante toda la película, hay un sentimiento dominante de empatía. Y vamos a ver cómo. Primero con la cámara. Desde muchas perspectivas estamos mirando la escena de la perspectiva del preso.
como a través de la tela o la capucha en su cabeza. También podemos ver su respiración y su aislamiento físico, si está en el Cedro o algo otro lugar en el campo uruguayo. También la cámara captura los rasgos de sus caras de cerca, como podemos ver los detalles, como su cara sucia, su cuerpo débil, sus piernas y sus brazos, también muy sucios. Y como dije, el aislamiento físico no solo es por el confinamiento solitario, pero también podemos ver y experimentar el aislamiento espiritual. Segundo, el sonido. La canción en esta escena es muy poderosa y tiene mucha emoción, pero en otras escenas en la película hay como una falta de sonido para los presos. Y esta falta de sonido para ellos contrasta mucho con como casi el sonido excesivo que experimentamos nosotros como la audiencia. Y todo ocurre por propósito, por el director. Y tercer, la narración. Y esta parte es la parte clave para mi argumento. Hay un enfoque selectivo en su sufrimiento. La mayor parte de la película se desarrolla en las distintas celdas de los presos en el campo uruguayo. Casi nunca vemos la realidad ni la brutalidad de los asesinatos que causaron los Tupamaros. Cualquier descripción o retrato de un asesinato, secuestro, lo que sea, está generalmente circunscrita y si se representa es indirecta para que enfoquemos nuestra atención en otro lugar, en empatizar con ellos como seres humanos. Y quiero concluir con esta idea de qué significa ser humano. Una intención grande de esta película es explorar la fortaleza del espíritu humano. Por eso necesito mencionar una crítica contra la película, que esta película no incluye ningún contexto geopolítico de América Latina y también que no hay una falta de un mínimo de ira por lo que ocurrió, los horrores y las injusticias que causó la dictadura. Y aunque veo valor en esta crítica y en este argumento, todavía sostengo la importancia y la parte clave de este viaje sensorial que podemos experimentar con esta película. Solo es por esta naturaleza descontextualizada y abstracta que la película tiene el poder que tiene de curar y superar. Permite al espectador experimentar la batalla interna y el viaje existencial de los presos. Y esta conexión personal es lo que fomenta la empatía por el otro y también por el pasado. La interpretación de la película de profunda empatía y humanidad es la reinterpretación que le da su significado eterno. Volver a contar el pasado, especialmente el pasado traumático, lo socializa y reconstruye su sentido. Muchas gracias por escucharme hoy. ¿Alguien tiene un comentario? Oh, yes. I understood that word. Thank you for your talk, which I loved. All of these have been so impressive. Thanks to each of you. One of the things I found myself wondering as you were talking about the questions that you were posing around what it means to be human, and also these questions about sort of like universal queries about the spirit. That seemed really interesting, especially in tension with some of the points that you were making about how we're paying attention to these bodies, right? How like the camera is like relating to these bodies in space. And I wondered, I guess I'm wondering what you think about how the film is representing. Just like, do you think that the basis of that empathy is meant to be like we have bodies and we experience pain? Like, how do you think about like how do you think that the film is representing embodiment for these bodies? Is that the basis of the empathy we're meant to feel, or is it based on something that's quote unquote higher, which I'm putting in skeptical terms, right? Because embodiment is in itself not necessarily lower than intellect or something else, but
guess, how are you thinking about the way that these texts are representing bodies in relation to the question of empathy and humanity and the spirit? That was a great question. Okay. So I definitely think, and I'm gonna answer any question. There is a lot of attention on, like you said, the bodies. And what it made me think of is, I don't know if it was the Dalai Lama, so I may be wrong with this, but he said, like, how, if you hate someone or if you really dislike someone and you're trying to not to, again, this might not be the Dalai Lama, so sorry if I'm misquoting him, but like, look at something like their hand. Like, how can you hate their hand? It's a hand. We all have hands. And then choose another body part, like their leg. Like, how can you hate that leg? And you do it all until you realize it's another person. Like, how can I hate this person? And so, what a lot of backlash that came from this movie is in Uruguay, depending on the side you're on politically, if you're more conservative and you kind of sided with, the dictatorship, you see this film as humanizing terrorists, and you're saying, that's messed up, they're assassins, like, how dare they try to paint them as human? And on the other side, if you're more leaning towards the left, you're like, oh, I totally like with these guys, they were just fighting for what they believed in. And so I think you're right, like the perspective on the body is like, we all have a body, how can you, like I said, dislike someone else's hand or their arm? And so a lot of the attention that is focused on just their pain, their suffering, something that we all experience and that we all have in common, is definitely very intentional. In regards to what you said of like something higher, like I don't know if you're talking about like a spiritual plane, I definitely think like that's still there too, and the bodies is just an integral part of the nuance that this movie provides. So I hope that answered your question. ¿Alguien más? Oh, cool. So I'm going to ask you some questions in English as well, since your family is here and you want to follow as well. And this isn't really a question that I formulated, so bear with me. Throughout Latin America and much of the world, there's these kind of tensions in how societies kind of come at the idea of truth and reconciliation in the aftermath of these experiences of collective trauma. And I wonder what you think about the possibility of kind of constructing meaning and identity and this theme of healing that you're talking about in this film, if there isn't a willingness to kind of engage with that history, right? There's either this exploring or there's a covering up. And so I was thinking about this as well with somebody about collective memory. But yeah, Kenzie, yeah. And so thinking about like, what are your thoughts kind of about that, if you have an idea for it? So are you asking basically what people who are not willing to explore the past, how do you invite them into healing? Yes. I mean, so like individuals, but also collectively, right? So like there are countries that have decided we're going to move past what happened. We're going to start now a new history and move forward, and ignoring all of that trauma that actually happened. Like, where does identity come from? Where does healing come from? How can they really make meaning of themselves and of their culture if they're ignoring a huge, important part of it? It's not a fair question. So how does it, like, maybe I'll you take use a your film stab as at an it. example. Sure. So in Uruguay, it was called La Política de Amnesia, I think, like amnesia, policy of amnesia, where they were like, yep, clean slate, we're gonna forget about the dictatorship that had ever happened, and we're just gonna start fresh. And clearly that didn't bode well, like people not healing from all the trauma that the dictatorship caused. And so like the March of Silence, I think that was in 59, no, it wasn't 59, it was in the 90s. And like these social movements started where people were trying to open back up like this trauma that had never healed. And I think, it's a very good question. It's a very good question. Yeah. I think it's both like the responsibility of the public, because
a lot of interviews that I read where people were saying, like, you can die from nostalgia, you just have to move on. You can't live in the past. And other people were saying the opposite. They're like, how are you supposed to move on if you don't heal from the past? And so people like Alvaro Brechna, directors who are trying to heal from the past and, you know, then spreading material that is trying to offer a way to connect to the past and move on from the past, play a role, but also like politicians. So this guy right here that I'm circling, that's Jose Mujica, also known as Pepe. He was an actual person who, you know, like these are all based off of real people, who suffered 12 years of solitary confinement, and he became the president of Uruguay in 2010. And he supported a policy of amnesty. So he supported, even though he suffered for 12 years, he publicly said, no, I want to support like forgiveness and moving on, and not just, you know, saying nothing happened, like we can talk about it, but we also know have to move on. So I think it takes both people in power, you know, who are willing to get there, which is difficult because, you know, they have to be supported to be able to be people in power, but also the collective group, like artists, you know, activists. So that's at least how Uruguay has been kind of working it out. And it's obviously not, I'll finish the question soon, but it's not a, like it's like, no, we're 100% healed, okay, all done. Like when I was there, my host mom, when I told her I watched this movie, went on like a 30-minute tirade about how horrible it was, you know, and like the assassins and blah, 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 and all bad words. So not everyone has healed and moved on, but I think they're trying to take a stab at it through the arts. Good question. Okay. Gracias. Muchas gracias.